este equipo vamos a hacer la configuración para un servidor LDAP. Aquí tenemos la configuración ya de la interfaz. Reiniciamos el servicio de networking. Aquí ya tiene una IP dentro del rango. Y luego editamos el archivo host para indicar cuál va a ser el dominio en el que vamos a estar. En este caso indicamos la IP y el FQDN. Este se llama LDAP y pertenece al dominio ina.com y luego solo el hostname. ¿Okay? Y luego editamos el archivo resource. Como esta máquina tiene 2 tarjetas, podemos dejar esa información ahí. Ya no necesitamos instalar nada más en todo caso. Ponemos la IP del servidor DNS, el dominio y la búsqueda. Okay. Protegemos el resolve. Podemos probar que el dominio esté respondiendo. Ya ahí lo tenemos, está respondiendo el servidor DNS. En el servidor DNS tenemos que registrar el servidor LDAP. Pero vamos a revisar la configuración que tenemos en el manual. Aquí dice que los archivos para la zona directa y zona inversa están ubicados en barrel y byte. Entonces ahí es donde tenemos que ir a modificar la zona directa y la zona inversa. Okay, aquí vamos a editar zona directa. Nada más lo que hacemos es que lo habíamos utilizado para el servicio de DDNS. Entonces lo que hacemos al final es agregar el registro, el nombre del servidor, el hostname y la IP a la que corresponde. En la zona inversa hacemos exactamente lo mismo. En la zona inversa registramos al final el último objeto, in.ptr, para crear el puntero hacia esta dirección, que sería el FQDN del servidor que estamos agregando. Que luego reiniciamos i9 en el servidor LDAP. Hacemos un nslookup a, por ejemplo, LDAP.ina.com y ahí nos responde. Entonces, en el servidor LDAP ya nosotros instalamos los paquetes que vamos a necesitar. Podemos ejecutar el slapcat, que lo que nos va a mostrar es la estructura principal de nuestro LDAP. Esto es una estructura jerárquica y necesitamos hacer algunas configuraciones como indicar el dominio que vamos a usar, etc. Entonces, para eso utilizamos el comando de pkg-reconfigure y el paquete que instalamos, el slap. Aquí nos va a hacer una serie de preguntas. Entonces, casi en todas vamos a escoger las opciones que están seleccionadas. Aquí le vamos a decir que no. El dominio es ina.com, eso está bien. El nombre de la organización.
Ahí le ponen el nombre que ustedes quieran, pueden escribir normalmente. Ahora la contraseña. Recuerden que cuando lo instalamos les piden la contraseña. Aquí le decimos que no, aquí que sí, y ya termina de hacer la instalación. Ahora si volvemos a ejecutar el cat, ya vamos a ver que aparece con la información que nosotros acabamos de ingresar. Podemos usar también el comando LDAP-search, que nos permite poder localizar, en este caso, lo que es el dominio. Y ahí está. Ok, eso es todo lo que tenemos que hacer en el servidor. Ahora nos vamos al cliente. En este caso, vamos a usar un cliente Debian. En el cliente Debian tenemos que instalar unos paquetes. Este cliente debería de estar tomando una IP por medio de DHCP. Ingresamos a la terminal, le hacemos un IPA y está dentro del rango de nuestra red. En el cliente Debian tenemos que instalar también unos paquetes para poder hacer uso del servidor LDAP. En este caso, vamos a instalar unas librerías. Ahí esperamos a que se instalen. Nos va a pedir la URL del servidor. Clicamos esa ahí, clicamos un slash e indicamos el FQDN del servidor LDAP. Luego aquí tenemos que indicar el dominio. Usamos la versión 3. Aquí nuestro usuario de administrador se llama admin. Y el dominio. La contraseña para el root de LDAP. Y aquí dejamos las opciones por defecto. Como estamos instalando dos librerías, nos pregunta dos veces alguna información que ya nos consultó. Y ahí termina el proceso de instalación. Si en alguno de los casos la respuesta que pusimos no fue correcta, podemos reconfigurar. Y en este caso ponemos la librería que no configuramos correctamente. Por ejemplo, vamos a hacer con esta. Aquí ya está el FQDN del servidor, el dominio, la versión 3. Aquí lo dejamos así. Ya está el usuario, la contraseña.
y ahí estaría reconfigurado. Si fuera la otra librería, que sería LibPass, igual ven que ahí aparece ya la información. Entonces, esa es una opción por si algo se les olvidó. Estos son los perfiles. Crear un directorio. Listo. Luego vamos a editar el archivo. En este archivo nosotros vamos a indicar que la contraseña la busqué en LDAP, el grupo también, y toda la información del usuario. Luego editamos el archivo y aquí nos vamos a la línea 26. En esta línea vamos a buscar esta opción y la vamos a quitar. Okay, aquí lo guardamos y cerramos. Ahora editamos otro archivo que es para el inicio de sesión. Aquí nos vamos al final, que sería más o menos como la línea 27, y aquí agregamos la configuración esta información más separada con tab. Eso es para que cuando el usuario se ingrese en la máquina se genere la carpeta de ese usuario en la carpeta Home. Aquí lo guardamos y luego vamos a editar. Más o menos en la línea 194. Aquí esta línea está comentada, la podemos utilizar. Se la vamos a descomentar y la 196. Y aquí lo que hacemos es decir el nombre de la unidad organizativa que vamos a crear o que ya creamos, donde vamos a colocar los elementos que vamos a ingresar en nuestro directorio del DAP y el dominio. Okay. Aquí guardamos, cerramos. Vamos a cambiar los atributos a la carpeta Home para que cuando se vaya a generar la carpeta del usuario no haya ningún problema. Entonces aquí utilizamos el chmod 777 y vamos a decirle que es a Home.
Y si lo volvemos a revisar, ya aquí vemos que Home tiene todos los atributos. Ok. Ahora vamos al navegador. Y ahora pasamos la tarjeta de red a red interna, en la misma red que está el servidor. Pues bajamos todas las tarjetas y ahora levantamos esta tarjeta. Y ahí el DHCP debería de haberle dado una IP. En el cliente también hacemos un NSLookup. Ok, tenemos que comprobar que sí tenemos comunicación por medio del FQDN, porque ese es el que vamos a utilizar ahora para poder ingresar a la interfaz gráfica para poder configurar el LDAP. En el cliente ingresamos al navegador y digitamos el FQDN del servidor LDAP. En este caso nos va a desplegar la página de Apache, que es el servicio que nos va a permitir poder tener acceso vía web. Y luego vamos a utilizar la aplicación que instalamos, que es LAM. Aquí tenemos que hacer una configuración inicial, entonces nos vamos a la opción LAM Configuration y vamos a editar algunas configuraciones. Nos va a pedir la contraseña, la primera vez es LAM, igual que como está en la parte de arriba. Aquí vamos a indicar el FQDN de nuestro servidor LDAP. Luego nos vamos más abajo y seleccionamos el lenguaje y la zona. Zona horaria. Okay. Luego aquí indicamos el dominio. Nuestro usuario administrador se llama admin, eso fue lo que configuramos antes. Y aquí colocamos el dominio. Ok, ahora nos vamos a la segunda pestaña para la configuración de las unidades organizativas. Entonces nosotros hicimos una que se llamaba usuarios, está en el dominio ina.com, y la otra se llamaba grupos, vale, en el dominio ina.com. Y eso sería, aquí le damos guardar. Ok, vean que aquí ya dice admin, ¿verdad? Ya nos dice que fue configurado. Entonces ingresamos ahora sí con la contraseña del administrador de LDAP, que fue lo que configuramos al momento de instalar. Aquí nos van a aparecer las dos unidades organizativas que hicimos. Si ustedes no le cambiaron el nombre a las unidades organizativas, probablemente nada más les aparezca la opción de crear. Ok, ya que están creadas, en esta opción podemos ver las unidades organizativas y cuando agreguemos usuarios o agreguemos grupos los vamos a ir viendo. Entonces primero vamos a agregar un grupo, un nuevo grupo. Como requisito, que llenemos el nombre del grupo. Si queremos agregar un ID de grupo, si no, él lo va a generar automáticamente. Y nada más guardamos.
Ahora vamos a crear un usuario. En el usuario tenemos estas tres opciones que tenemos que completar. Lo primero es el nombre del usuario. Entonces vamos a hacer un usuario que se llame Luis. De aquí, como LDAP es una base de datos, yo puedo agregar alguna otra información que me interese, todas las opciones que trae. Nos vamos a la opción Unix. Aquí podemos ponerle el nombre de la persona. Escribimos normalmente. También si queremos agregar un ID de usuario. Como solo tenemos un grupo, aquí aparece el grupo por defecto, ¿verdad? Si ustedes tuvieran más, pueden elegirlo aquí. Aquí lo que muestra es cómo se va a crear la carpeta del usuario, que va a estar en Home. Y esta variable va a ser sustituida por el nombre que yo ponga aquí. Y luego la shell que va a utilizar ese usuario. Ahora nos vamos a la opción Shadow para asignarle una contraseña. Y seleccionamos Set Password. Indicamos la contraseña para este usuario. Le damos OK. Y ya ahí tenemos un usuario agregado. Entonces le damos guardar. Okay. Aquí podemos ver que ya nos aparece este usuario. Vamos a registrar otro. Igual, si quiero registrar alguna otra información. Va a pertenecer al mismo grupo. Y le asignamos una contraseña. Damos OK. Y guardamos. Ok, si nos venimos aquí a las herramientas para ver el árbol, aquí tenemos los grupos y le damos en esta flechita, vemos los grupos que hicimos y los usuarios que ya tenemos. Entonces ya con esto está configurado el servidor LDAP. Ahora en el cliente vamos a seleccionar aquí, cerrar la sesión. En el servidor LDAP vamos a reiniciar el servicio. Okay. En el cliente ingresamos como Luis con la contraseña. Ahí dijo que estaba creándose el directorio Home, el directorio Luis en Home. Aquí va a tardar un poquito. Y ya aquí estamos como el usuario Luis. Con LDAP nosotros podemos compartir carpetas, ¿verdad? Vamos a ingresar como Andrés. Entonces le damos cerrar la sesión. Ya dentro de la lista de usuarios va a aparecer Luis. Y agregamos a Andrés. Después de poner la contraseña en la pantalla les va a aparecer que está creando la carpeta Home aquí. Ahí esperamos un momentito. Y ya tenemos el ingreso de ese usuario. Y esa sería la configuración del servidor LDAP.